Buenas. Basta, no molesten. Hola, ¿Qué estaban haciendo? nada, acabo de terminar el TP de biología de la pesada esa. ¿Vos sí lo que estabas haciendo? Nada, acabo de terminar La Casa de Papel. Mira. Yo recién termino de clavarme una hamburguesa que pidió mi vieja en el Mac. Estaba tremenda. Ah, yo lo sé, yo lo sé. Dejen de consumir eso. ¿Por qué no pedís algo en el Club de la Milanesa? Y bueno, y así sacamos un poco adelante este país. Le encargó mi vieja, dije. Basta, no molesten. Mal, tiene razón. Y aparte, ¿de dónde salió la hamburguesa esa? Le encargó mi vieja, dije. No, me parece que se refiere a cuál es el origen. Sí, sí, eso. Ah, yo lo sé, yo lo sé. A ver, Y del consumo, de las personas, de McDonald's, no sé, de la marca, de la Es industria. verdad. ¿Y cómo empezó todo? Gracias a Ronald McDonald. Y creo que con la revolución industrial empezó todo lo que tiene que ver con las industrias y todo eso. Y si miramos más atrás en el pasado con la ilustración. sí, aparte yo soy una banda de ese tema. Miren, retomemos un poco cómo empezó todo. Vamos. La Ilustración, o también conocida como el Siglo de Luces, fue un movimiento intelectual o europeo que surgió entre los siglos XVII y XVIII. Este fue principalmente en Francia y luego se extendió por burgueses de América y Europa. Surgió gracias a los pensadores europeos, que abandonaron el orden basado en un dios para llevar a cabo uno basado en los humanos. Ellos pensaban ilustrar a las personas mediante artes, técnicas y pensamientos. Los creadores de este movimiento defendían la razón, tanto así que pensaban que a través de ella era la única manera de llegar al conocimiento. La Ilustración consiguió avances científicos, económicos, políticos, artísticos y filosóficos. También consiguió la libre expresión, la voluntad popular y la división de poderes. Sumado a esto, también se criticaron a las viejas instituciones caracterizadas por el absolutismo, la intolerancia y la censura a la libre expresión. Además, los filósofos iluministas tenían una postura en contra de la Iglesia. Las causas fueron el rechazo a las revelaciones divinas y a las tradiciones, y por otro lado también estuvo el cambio socioeconómico, como el crecimiento de ciudades, el de las industrias y el del comercio. Los representantes de la Ilustración fueron los pensadores británicos, que sostenían que la sociedad era un contrato voluntario entre individuos y que el sistema debería garantizar mayor felicidad a más individuos. Los más conocidos fueron Hobbes, que querían una monarquía absoluta, y Locke, que quería una monarquía limitada. También estaban los ilustrados franceses, que era Montesquieu, que consiguió la división de poderes, Voltaire, que inició la libertad política y la tolerancia religiosa, y por último estaba Rousseau, que inició la democracia. Soto, espera porque te estás olvidando de los economistas, fisiócratas franceses, que pensaban que de la tierra venían las riquezas y que el Estado no debía intrometerse. Adam Smith, uno de ellos, pensaba que de la búsqueda de interés personal se obtenía la riqueza colectiva y que el trabajo era la fuente de esa riqueza. Él fue el que creó la ley de oferta y demanda. Es un proceso histórico entre el 1750 y el 1850, en el cual se desencadenaron significativos cambios en la agricultura, demografía, política y sociedad. Se produjo la hegemonía entre la burguesía e inició el movimiento obrero. Este proceso comenzó en Inglaterra. Fue la nación europea la que más ventajas obtuvo en el comercio internacional entre el siglo XVII y XVIII, que se aceleró la acumulación de capital y se dieron las condiciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas. La revolución industrial
se expandió por toda Europa y Estados Unidos, con la característica de las nuevas tecnologías masivas. Hubieron dos etapas. La primera revolución industrial, en la cual las tecnologías aplicadas marcaron un cambio, ya que el trabajo manual fue reemplazado por la fabricación industrial. Pero vamos a mostrar las invenciones de cada rama de la revolución. Invenciones en la revolución tecnológica. Máquina a vapor, cuyo combustible era el carbón, ya que era barato y abundante. Esto servía para la minería, la industria siderúrgica y la industria textil. El telar mecánico también ayudó a la industria textil, y el telégrafo, que fue la primera forma de comunicación instantánea. Las invenciones de la revolución agraria fueron los cercamientos y las técnicas mejoradas, que éstas lograron una mayor producción para poder alimentar a la población y reunir capital e invertirlo en las industrias. Las invenciones de la revolución de los transportes, que principalmente fue la locomotora. Esta fue la máquina a vapor utilizada para los transportes, como el ferrocarril y el barco a vapor. Estos dos desarrollaron el comercio y produjeron el desplazamiento masivo de personas. Y Lu, no te olvides de las invenciones de la revolución demográfica, donde hubo nuevas transiciones demográficas, en donde bajó la mortalidad, pero hubo un crecimiento demográfico por la emigración de las personas en los transportes masivos. Cierto, es que fueron tantos los cambios que a veces se me olvidan. Bueno, y así llegamos a la segunda revolución industrial. El comercio mundial, la acumulación de capital y los desarrollos urbanos la produjeron. Esta también dependió de la aplicación de nuevas tecnologías, aunque las tecnologías de la segunda revolución industrial tuvieron más lugar el petróleo y la electricidad. Sus principales cambios radicales fueron la introducción del acero, que era un lugar importante e indispensable para la maquinaria y herramientas. Luego tuvo la electricidad, que empezó a utilizarse en lugar del vapor como medio energético. Y luego el petróleo, que además de ser un buen combustible, se empezó a utilizar como materia prima. Pero, ¿cuáles fueron las causas? Las causas fueron la monarquía parlamentaria, que gracias a la división de poderes que se consiguió en el ilusionismo, se garantizó una libertad individual y una seguridad jurídica necesaria para que surja la clase empresarial. También estaba la disponibilidad de mano de obra, donde las tierras comunales fueron tomadas por los nobles por los siglos XVI y XVII, expulsando a los campesinos, haciéndose de ella para la industria agropecuaria. Flaco, ¿qué haces acá? No, flaco, te tenés que ir. Da, pero yo estoy acá hace rato, ¿viste? Se me cantó, tus tierras están piola. Así que ahora me las quedo yo. Flaco, pará, calmate. No podés entrar acá, mis cosas. Yo toco lo que quiero porque van a ser mías. Encima, ¿para qué la querés, nene? Son mías. Porque con estas tierras puedo generar una banda de capital y alta industria. ¿Vos sabés lo que facturo con esto? Bueno, todo por la industria de mierda esa. Ay, sí, por mi industria querida. Sí, flaco, rajá de acá, yo no me muevo. ¿No te querés mover? Bueno, te movemos. No me toqué, También estaba el comercio internacional, que gracias a la capacidad naval inglesa fueron abriendo mercados donde la producción masiva que traía esta revolución conseguiría consumidores. Y por último estaba los cambios demográficos, que fueron el aumento de la población, se redujo la mortalidad y fue disminuyendo la natalidad lentamente. Consecuencias fueron el surgimiento de las nuevas clases sociales. Por un lado está el proletariado, el cual era un sector social con muy bajos recursos, el que no era dueño de la producción, sino era el trabajador de las industrias. Este no tenía una vida digna, ya que no tenía leyes que lo cubran y que regulen su trabajo. Por otro lado estaba la burguesía, que era el sector social con más recursos por la explotación de los trabajadores. Esta explotación los hizo llegar y desplazarse a la aristocracia. Se desplazó a la aristocracia y fue la primera vez que
que sucedió este desplazamiento por los recursos económicos y no por las alianzas familiares. Aumento de contaminación ambiental. Se multiplicó la concentración de contaminantes propios en las ciudades. Eran residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes de las estufas. Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la revolución industrial, la producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustible, con la consecuente contaminación del aire. Hubo un aumento de rendimiento laboral, bajando los costos de producción y aumentando las riquezas de las naciones industrializadas. Se empezaron a crear bancos, cámaras de comercio, compañías de seguros y muchas más cosas. Las artesanías y las manufacturas no pudieron ser competencia para las fábricas capitalizadas, con maquinaria, etc. Así que fueron desapareciendo poco a poco. Cambió radicalmente la estructura profesional de la población, ya que a cuenta de la producción agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en diferentes ramas de la industria. También se hizo más corto el trabajo doméstico y miles de personas se unieron al trabajo industrial y las familias fueron cambiando a medida que las mujeres iban trabajando fuera de sus hogares. Diferencia entre los burgueses y el proletariado, pero no quedaba ahí. Había otra clase que era mucho más baja, que era la de los campesinos que migraban hacia la ciudad para poder trabajar. En la actualidad hay una mala distribución de la riqueza y es por eso que se sigue notando la diferencia entre clases sociales. Los campesinos que migraban hacia la ciudad iban en busca de trabajo, como en un principio lo hicieron los proletariados. La revolución industrial fue la base del capitalismo. La inversión privada, la producción masiva o el bajo costo de producción, ya sea gracias o a la maquinaria o al bajo costo de la mano de obra, permite el acopio de bienes, sea para dinero, tierras o maquinaria. Este sistema se le denomina acumulación de capitales. Es la base del capitalismo. Este sistema económico rige en casi todo el mundo. Consumismo. Una producción lenta, como la artesanal, requiere un uso y consumo de largo plazo. Por el contrario, la producción industrial no solo es mucho más rápida, sino que además crea un número mucho mayor de mercancías. Por lo tanto, debe promoverse un consumo más rápido de los productos, que permita que la demanda se vuelva permanente, ya que la producción en masa requiere un consumo acelerado. Durante la Ilustración aparecieron las grandes ciudades que luego se transformarían en centros industriales en la Revolución Industrial, y ahí comenzó el abandono de la persona del campo y el aumento de población en las ciudades. Cambió radicalmente la estructura profesional de la población, ya que a cuenta de la población agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en diferentes ramas de la industria. La revolución industrial aplicó ideologías de británicos pensadores que decían que el individuo iba en busca de la felicidad. Es así como los sectores sociales más altos aprovechaban las situaciones del momento, de la época, para poder producir capital y bienes que eran los que daban la felicidad. Son conclusiones que podemos sacar nosotros mismos. Otra manera en la que las ideas influenciaron en la revolución industrial fue cuando se confirmó la idea de que el mayor capital se obtenía de la tierra, o sea, la industria. Otra idea que se confirmó fue la teoría de Adam Smith, que decía que el trabajo era la mayor fuente de ingresos. Yo lo que me acuerdo es que como consecuencia de la revolución industrial y gracias a los fisiócratas franceses, finalmente se consiguió que el Estado no intervenga directamente como patrono en las actividades económicas, sino que auspiciara la industrialización y regulara la legislación social a favor de los trabajadores.